Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Damos la gloria y la honra al Señor Todopoderoso en esta hermosa noche de este precioso día, lunes. Bendecimos a cada una de las personas que van a ver de manera que se van a poder conectar en esta transmisión audiovisual. Y queremos, como cada martes, cada lunes, nosotros tenemos nuestro programa Abriendo la Escritura, donde tratamos temas de la Biblia, ¿verdad? Con el mayor anhelo, el mayor deseo de que usted pueda comprender y pueda entender. Tratamos de ser los más bíblicos posible dentro de la interpretación, dentro del estudio que hacemos, para que sean todos edificados y así puedan ser alimentados a través de la palabra de Dios. Nosotros estamos tratando con el libro de Mateo, un libro muy interesante, ya que ahí encontramos la vida de Jesucristo. Y no solamente la vida, sino el enfoque del escritor Mateo, que se enfoca de presentar a Jesús como el Mesías y como el Rey, ¿verdad? Por eso cuando usted escucha o observa la introducción que hace Mateo, usted se va a dar cuenta que él con esa introducción está señalando para que su audiencia, que Mateo se dirija a judíos, a una audiencia judía, cuál es el propósito de Jesús, de venir a salvar y a buscar lo que se habían perdido. Entonces, por ende, nosotros nos es beneficioso poder analizar el libro de Mateo desde su primer capítulo. Nosotros vamos a ya llegamos al capítulo 24, donde el lunes antepasado estuvimos hablando sobre las señales y los principios de dolores de Mateo 24. Hoy vamos a centrar en lo que es un tema muy importante dentro de lo que es la profecía y el desarrollo histórico, porque vamos a hablar de la abominación desoladora que habla Mateo en esta noche, y queremos que usted sea parte de esa bendición y que usted pueda enriquecerse, que usted pueda añadirle conocimiento a lo que ya usted sabe, y si usted todavía no domina el tema, bueno, pero que se le despierte el deseo y el anhelo de escudriñarlo también. Amén. Entonces, es interesante nosotros poder comprender esto. Ya habiendo dicho esto, comenzamos diciendo que otra de las señales que tiene Mateo 24 de los últimos tiempos será lo que se conoce como la abominación desoladora. Mateo habla de señales, tiempo de guerra, de hambre, de pestilencia, principio de dolores, en una connotación judía, cuando entiende que una mujer está en la voz del parto, siente contracciones, siente dolor, y este dolor da aviso de que habrá un alumbramiento. Entonces, dice que asimismo hace una referencia a tiempo de dolores en Mateo, tiempo doloroso. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo de angustia sobre la tierra como nunca la ha visto y nunca la habrá jamás. Por eso nosotros nos interesa que usted pueda analizar con nosotros estos temas de suma importancia para la fe cristiana. Por eso quiero leer de manera para así fundamentar el versículo 15, gloria al Señor, de Mateo 24 en adelante. Algunos versículos vamos a considerar primero y luego vamos a ir desarrollando los textos para que usted pueda comprender lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y que usted pueda tener una completa interpretación de lo que el texto está diciendo. Gloria al Señor Todopoderoso. Mateo 24, 15. Bien. Leemos y dice: por tanto,
cuando veáis establecido en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, que el que lea, entienda. Gloria al Señor. Nosotros podemos observar algo muy importante aquí, y es que Jesús hace referencia a la abominación desoladora. Todos sabemos que Daniel, en su capítulo 8, versículo 9 hasta el versículo 14, nosotros encontramos lo que es el cuerno pequeño, ¿verdad? Y la abominación desoladora en el capítulo 8 del libro de Daniel. ¿Qué sucede? Que el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes, ¿verdad? El cuerno pequeño, Antíoco Epifanes. Entonces, y la abominación desoladora, ¿cómo surgió? Porque es una profecía que tiene, doble cumplimiento, doble referencia para cumplirse. Por ejemplo, tanto en la abominación desoladora, tanto como en Joel capítulo 2, versículo 28, que habla del avenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Joel lo profetizó, ¿verdad? Entonces, tuvo cumplimiento con Joel, pero hubo cumplimiento en el día del Pentecostés, ¿verdad que sí? Entonces, también nosotros encontramos en Isaías 61, cuando el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y por cuanto me ha enviado. Y vemos allí una profecía, ¿verdad?, que tiene doble cumplimiento, que tiene dos partes para cumplirse. Primero, por eso cuando vemos a Lucas capítulo 4, verso 18, y vemos al Señor Jesucristo, cuando se cumple la profecía, o cuando se cumple el tiempo, que agarra el rollo y dice: hoy se cumple esta escritura de mí, comienza a leer delante de los maestros el rollo en la sinagoga, y se comienza a cumplir esta escritura. Ahora, hay algo que usted debe notar, y es que Cristo solamente lee del libro la parte que le corresponde en la primera venida, ¿verdad? Que es la parte que, por cuanto fue ungido para anunciar la nueva de salvación, para proclamar la apertura a los que están oprimidos, a los que están en la cárcel y a los que están quebrantados por el diablo. Pero el proclamar el año de la venganza del Señor, él no leyó esa parte en Lucas, como está completo en Isaías 61. ¿Por qué? Porque ese texto tiene dos partes. Uno, cuando Cristo vino por primera vez, y dos, cuando Cristo vino por segunda vez. Entonces, ¿qué sucede? En el libro de Daniel hay una abominación desoladora, porque los judíos helenizados que se encontraban en el exilio babilónico, que habían abandonado la fe, la Torá, la ley, ¿verdad? Aunque había un remanente fiel, habían esos helenitas, judíos helenizados, que se encontraban en el cautiverio babilónico. Ellos no guardaron la Torá. Entonces, ¿qué hizo Antíoco? Profanó sacrificando cerdos dentro del templo, cuando era una abominación delante, y más en el templo, un templo judío, cuando los judíos, todo el mundo sabe que no criaban cerdos. Entonces, hubo una abominación desoladora. Entonces, con respeto a que también nosotros se habla que Daniel, que habla de la profanación del templo en Jerusalén, recuerde que cuando se profanó el templo de Jerusalén, que más luego, aleluya, gloria a Dios, más luego el templo fue totalmente destruido, ¿verdad? Que cuando fueron exiliados, lo llevaron a
al exilio babilónico, recuerden que hubo esa abominación dentro del templo. ¿Por qué? Porque Antíoco usó los utensilios que habían. ¿Y usó a quién? Aquellos judíos que tampoco habían guardado la Torá para eso. Entonces, vamos a ver el desarrollo para que ustedes entiendan con mayor exactitud. Entonces, en Daniel capítulo 11, verso 31 dice, y se levantará en sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Qué pasó con Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes quitó el santuario, quitó el culto, entonces ya no había sacrificio en el templo, ¿verdad? Ya no había sacrificio. Entonces, ¿por qué? Porque Epifanes no le permitió al judío seguir. Entonces, siempre surgía un conquistador y siempre traía que cambiaba la cultura, muchas veces cambiaba la moneda, cambiaba lo que era la educación, la sociedad sufría mucho, la economía, y Antíoco Epifanes, todo el mundo sabe que Antíoco Epifanes es una topología del anticristo, ¿verdad que sí? Que de la misma forma que Antíoco Epifanes entró avasallando, quemando, matando judíos, todo el mundo sabe que así mismo, con esa misma bestialidad, así mismo será el anticristo. Por eso Antíoco Epifanes representa el cuerno pequeño del capítulo 8 del libro de Daniel. Entonces, la abominación desoladora con respecto al templo de Dios en Jerusalén, Antíoco envió a su ejército para tomar control del santuario y lo profanó. ¿Verdad que sí? Envió a su ejército, poniendo adentro del santuario a Zeus y sacrificando contra el santuario y lo profanó, poniendo dentro del santuario lo que era cerdo en el altar del holocausto cuando era prohibido. Entonces, por eso es la abominación en el tiempo de Daniel, y Jesús hace esa misma referencia en la abominación que habrá en el tercer templo, que algunos entienden que el tercer templo no lo van a levantar. Sin embargo, ¿cómo se va a cumplir esas partes de esa profecía de la semana 70 de Daniel, cuando dice que se profanará el templo y que cesará y que hará el pacto, cesará el sacrificio y habrá una gran abominación en el templo? Es en el templo que va a haber abominación. Entonces, ese templo que posteriormente fue destruido y que posteriormente Zorobabel restauró, ¿verdad que sí? Zorobabel restauró, y que algunos entienden que ya esa abominación pasó cuando lo que sucedió con el general Tito, que por eso fue la destrucción del templo, y se sugieren que para ese momento fue por esa condición, porque había el santuario se había profanado. Sin embargo, lo que se está cumpliendo allí es una profecía que está en Mateo capítulo 23 y que está en Mateo capítulo 4 verso 3, cuando el Señor habló: ve esos templos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Entiendes? Es decir, y por la condición del templo, cuando él entró, que volcó la mesa de los cambistas, por cuanto estaban corrompiendo el templo, la casa de Dios. Y si usted quiere más detalle, usted también puede estudiar de manera particular, y hago el paréntesis para que usted entienda, lo que era la lepra en la casa. Lo que era lepra en la casa. ¿Qué hacía un sacerdote cuando vio una casa leprosa? Número uno, la revisaba, es decir, esa casa era lavada, era limpiada, ¿verdad que sí? Y era reestructurada, limpiada, para que se le fuera esa lepra. Entonces, cuando la lepra retornaba y se continuaba en la casa, entonces la casa era derrumbada y solamente quedaba una pequeña pared, que por eso hay un muro de los lamentos, que cuando se cayó la ciudad en el 70,
de Jerusalén, el templo se destruyó, quedó el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque cuando se destruye una casa por lepra, se quedaba en la ciudad una pared, ¿verdad?, pequeña, para recordatorio y memoria, para que el pueblo no permitiera en su casa lepra. ¿Entiendes? Entonces, por la condición fue que el Señor Jesucristo entonces profetizó o habló por la misma condición la destrucción del templo, ¿verdad? Que el general Tito en el 70 se cumplió. Entonces alguna gente entiende que ya no ha pasado, porque todavía fue el templo que destruyeron. ¿El templo? ¿Cuál templo? El templo que construyó Zorobabel, pero que más tarde, en el 55, Zorobabel, 53-55, Zorobabel lo construyó cuando fue el retorno de los exiliados a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, como capital de Judá, y con Benjamín, que estaban allá en Cosa, porque fue la división de las dos casas, una en Samaria, que era la capital de Israel, que estaba las 10 tribus, con Efraín, que estaba a la cabeza, y allá estaba Benjamín y Judá, que se encontraban en Jerusalén. Entonces, ese templo que Zorobabel levantó es el mismo templo que por la mitad cortó Herodes cuando inició, y duró 40 años en construcción, que fue el templo más hermoso y con mayor hermosura del mundo entero, porque duró 40 años construyendo. Un templo que dure 40 años construyéndolo, usted tiene que saber qué tipo de templo era. De tal forma que los discípulos, cuando salieron, se maravillaron de la hermosura del templo. Es decir, tampoco ellos pudieron interpretar lo que Jesús hizo en el capítulo 23, en el capítulo 22, cuando volcó la mesa de los camistas, cuando sacó, y hay 8 en contra de los líderes del templo, por la forma de que ellos no podían vender ni negociar dentro del templo, sí en los atrios, en el patio, porque lo que ellos hacían era para que la gente pudiera ofrecer los sacrificios por la venta que hacían. Lo que pasa era que no era permitido dentro del templo. Por eso digo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la han convertido en cueva de ladrones. Estoy hablando del templo. Pero entonces habrá un tercer templo que va a ser levantado otra vez. Que hay una mezquita ahí. Esa mezquita va a ser quitada de ahí. Entonces, esto es lo que se conoce como la abominación desoladora. Es decir, la profanación del templo que llevó a que se detuviera los sacrificios continuos, que en hebreo es kabat tamim, que significa un holocausto que se ofrecía todos los días, 2 veces al día, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. 2 veces al día se ofrecían los holocaustos en el templo, 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, que también tiene que ver con el canto del gallo, también es un sacrificio, que la gente todavía, es otra cosa que hay que enseñárselo a los cristianos, a la iglesia también. Que la mejor un canto de gallo, un gallo cantar, bueno, acá. Primero tiene que analizar si había gallo, si se criaba gallo a los judíos, es lo primero. A ver, ¿y por qué se usa eso, el canto del gallo? Pero eso es otro estudio. Entonces, Jesús dijo que la abominación desoladora iba a volver a pasar en un futuro relacionado con la segunda venida. Entonces, es verdad que cuando Daniel hubo una abominación desoladora, pero también habrá, con la segunda venida, habrá una abominación desoladora, porque hay profecías que tienen doble cumplimiento. Y hay unos principios o una ley de interpretación conforme a la profecía.
Gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, por tanto, cuando veáis las abominaciones desoladoras de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. El escritor manda a entender. El que lea, que puede entender lo que está leyendo. Entonces, para continuar, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como aconteció desde el principio del mundo hasta ahora, ni va a acontecer jamás. Ese texto usted tiene que analizarlo, es el mismo texto, como el mismo texto que dice, para que usted entienda con paréntesis otra vez, en 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Entiendes? Para decir que Jesús es Dios. Entonces, esa parte que tiene que estudiarla, porque en el texto griego dice, Él fue manifestado en carne. Por eso cuando dice, el Padre y yo somos uno, no significa que el Padre y Jesús es la misma persona. ¿Entiendes? Porque Jesús solamente Jesús tiene dos naturalezas. Entonces, eso hay que estudiarlo. Se lo digo porque si usted no estudia aquí ese texto, no va a entender. Entonces, en la Biblia hay profecías que tienen cumplimiento doble. Y este del cuerno pequeño, evidentemente lo es, ya que cuando Jesús habló esta palabra, ya había sucedido lo de Antíoco Epifanes, pero estaba hablando también de un evento futuro. Cuando Jesús lo dijo, ya había sucedido. Entonces, también se dio una especie de amunición desoladora cuando los romanos destruyeron el templo en el 70, posteriormente los romanos pusieron a Júpiter en el lugar donde estuvo el templo, ¿verdad? En el lugar donde estuvo el templo, pues pusieron a Júpiter después de destruir el templo. Eso fue después. La abominación es dentro del templo, en el lugar santo. Porque hay algo que usted debe entender, es que el templo, para que usted vaya entendiendo, por ejemplo, el tabernáculo, ¿verdad? Que tenía tres partes. El tabernáculo es el hombre. Entonces, el templo tenía tres partes también, que también representa al hombre. Pero eso es otro estudio. Esto podría tomarse como el cumplimiento de lo que anunció Jesús. Sin embargo, el Señor le vinculó con la segunda venida y la gran tribulación. Por lo tanto, debemos entender que la abominación que se dio con Antíoco V y los romanos fueron solamente sombra de la que va a venir en el futuro, al final, con relación a la segunda venida de Cristo. Siendo Antíoco una figura del anticristo, usted tiene que estudiarlo eso bien. Tiene que analizarlo bien. Porque en el marco histórico es así. Rey activo. Cuando el ángel dio la interpretación a Daniel, Dios más detalle acerca del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos hablando que Antíoco Epifanes es el cuerno pequeño. Recuerde al macho cabrío que tenía dos cuernos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El macho cabrío que tenía dos cuernos, que es los dos cuernos es un reino, ¿verdad? Que es Babilonia, pero que tiene a los medos y los persas, que son los dos cuernos. Entonces, se crievan esos dos cuernos y sale un cuerno pequeño que es Antíoco Epifanes.
¿Se recuerda? ¿Después de qué? Porque un cuerno, ok. Ahí viene entonces y comienza a Alejandro Magno. Los generales dividieron tropas, cada quien cogió una parte, y eso fue el mayor error. Cada quien cogió una parte. Entonces, Antíoco Epífanes derrocó y se convirtió en potencia en el momento. Entonces, Antíoco es una tipología de Cristo, ¿verdad? Entonces, para continuar, algo que quiero que usted sepa. En el tiempo de Antíoco V, este rey fue en contra del pueblo de Dios, no solo militarmente, sino ideológicamente. Cuando tomó el control militar político, el rey procedió a prohibir ciertos principios bíblicos, como ya no se hacía el sacrificio, ya no había servicio, porque prohibió todo Antíoco Epífanes, porque solamente fue como una forma militar, sino también político. Y el rey comenzó a prohibir ciertos principios básicos para la fe judía, con el fin de ¿qué? De helenizar al pueblo de Israel como judíos, que se hicieron judíos helenitas. ¿Qué significa? Que se helenizaron, abandonaron su fe. Entonces, ¿qué sucedió? Número uno, prohibió el estudio de la Biblia, la Torá. Número dos, canceló el día del Shabbat, de reposo, a Antíoco Epífanes. Cambió los tiempos, obligando a dejar el calendario hebreo y la fiesta bíblica. Prohibió la circuncisión, Antíoco Epífanes. Violó la santidad del matrimonio, obligando a la novia a pasar la primera noche con un militar griego. ¿Sabes? Todo eso lo hizo Antíoco Epífanes. Entonces, este mismo patrón y la misma profecía de Daniel se volverá a repetir en los últimos tiempos, pero en ese tiempo el rey activo será conocido como el anticristo. En vez de ser Antíoco, será un hombre reconocido como el anticristo, que se le llama así porque se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es el Cristo, el Mesías, y habrá guerra contra el pueblo de Dios y en los últimos días. ¿Se recuerdan? Que habrá guerra y rumor guerra. Entonces, nosotros tenemos que estudiar eso, porque hoy vemos guerra, vemos que Irak, vemos que Irán, y vimos que mismo Israel con Palestina, y vemos todas esas situaciones, y entendemos, son señales proféticas, pero habrá guerra en aquellos tiempos, habrá guerra, porque recuérdese que el anticristo viene con un proceso de paz. El anticristo va a hacer lo mismo. Recuerden lo que hizo en el tiempo del desarrollo del cristianismo. ¿Qué hizo Constantino? ¿Cuál fue la imagen que Constantino promulgó? ¿Para qué va a ser el anticristo? El color es blanco. Primero va a traer una paz y va a resolver situaciones que el hombre quiere que se resuelvan. Por eso hay que tener el oído y poderlo entender la profecía bíblica, la escatología, el estudio de los últimos tiempos, el poder entender las profecías bíblicas en sus reglas de interpretación, que yo la podía enseñar, pero como no es el estudio ahora mismo, las reglas de interpretación de la profecía, que son 6 reglas que tiene la profecía. 6 reglas. Entonces, a nosotros nos conviene poder entender la profecía,
la escatología bíblica, que no todo el mundo, por eso tenemos hoy 4 líneas de pensamiento, cada quien futurista, dispensacionalista, es postribulacionista, como yo que soy postribulacionista de pie hasta cabeza, de cabeza hasta los pies. Yo creo que la iglesia de Cristo, que salió del costado, no va a sufrir en la gran tribulación, de manera particular y bíblica, por 30 o 40 razones bíblicas posibles. Número 1, una sola prueba que le puedo botar de eso es que Lot fue librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Es lo primero. Lot fue librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Exacto. El arca, cuando vino el diluvio, Noé cargó gracia, fue también, ok. Entonces, Enoc andó con Dios, fue arrebatado, que es un tipo de la iglesia que es arrebatada. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Bien, pero en el tiempo en que Jesús estaba hablando, esta profecía ya se había tenido un cumplimiento con Antíoco Epifanes en la época de los macabeos también. Los macabeos, ¿recuerdan los macabeos? En ese proceso de silencio, porque ¿de dónde salen los fariseos? Cuando usted vio, busque de dónde surgen los fariseos, los esenios, los celotes, los sicas, que vienen los sicarios, la gente de las sicas, que eran sicarios, igual que hoy en día que hay sicarios que le pagan para matar, y ellos hacían lo mismo también, sicarios. Bien, que estaban en contra, vivían en el desierto, al igual que Juan el Bautista, porque estaban en contra del gobierno romano, y como no compartían, ellos decidieron vivir fuera, mejor en los montes, la catacumba, en el desierto, ¿verdad? Esperando que llegara el Mesías, un Mesías guerrero, que es lo que estaba esperando, que por eso era que hay un Mesías que Israel, que los judíos hicieron, se imaginaron, y cuando no vino ese Mesías con un carácter de guerra, con un carácter de pelea, sino que vino un Mesías entrando en un pollito de armas montado, que entró manso, que es una tipología de paz, de ternura, de tranquilidad. Es decir, ese Mesías no era el Mesías que los judíos esperaban. Por eso hay un judío que están esperando el Mesías todavía. Hay judíos que saben que el Mesías vino y están esperando solamente que venga la segunda parte, el Mesías rey, para cumplir la parte de el pacto davídico, de que un Mesías se va a establecer y va a reinar, y ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, en sus mulos trae el nombre. Usted tiene que estudiar la Biblia, porque la Biblia está ahí. Lo que pasa es que usted tiene que estudiar. Tiene que estudiar la palabra. Entonces, el Señor advierte que algo similar ocurrirá en los últimos tiempos, previo al retorno, y también en los tiempos de la destrucción del 70, lo que sucedió, que muchos judíos murieron. ¿Por qué? Porque eso es, aquí estaban pegados a cosas materiales. ¿Qué perdieron? Perdieron la vida, perdieron todo, porque rechazaron a Jesús, entendiendo quién era Él, no quisieron aceptarlo, reconociéndolo. Y yo le muestro a usted que ellos lo reconocieron como Mesías y los buscaron para ser rey, mas Jesús se le escondió. Yo solo le demuestro por la Biblia, de manera sencilla. Tengo el texto de memoria ahí. Y lo voy a buscar ahora mismo. Lo voy a buscar. Capítulo 6. Libro de Juan. Capítulo 6. Más las 3 pruebas de Jesús
en Mateo 4, que le llaman tentación, que no es tentación, es prueba. Jesús no tiene el Gesén hará. Jesús tiene el Gesén amín, que es el deseo de hacer la cosa bien. No tiene el deseo de hacer la cosa, de hacer el mal. Jesús no lo tenía. El mal no estaba en él, porque él no tiene una naturaleza caída. Juan capítulo 6, la ve. Mira ahí. Verso 15. Mire, como rey y como profeta lo reconocieron y lo estaban buscando para hacerlo su rey, mas Jesús se le escondió porque no era el tiempo de su reinado. A Pilato le dijo: tú eres el rey, tú lo has dicho. No lo negó Jesús, tú lo has dicho. Él no se proclamó, tú lo has dicho. Después dijo él: mi reino no es de este, porque Pilato le dijo: tú eres el rey de los judíos y ellos son que te están entregando a ti, a mí, y te están poniendo la mano mía. Él le dijo: es que mi reino no es de este mundo. Entonces, mira bien. Juan capítulo 6, verso 14 dice: entonces cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Número 1 como el profeta. Verso 15. Cuando Jesús entendió que lo iban a venir a ponerle, a tomarle por la fuerza y a hacerle rey, se retiró nuevamente al monte él solo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que lo habían reconocido los hombres por la señal que él había hecho. ¿Entiendes? Entonces ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Número 1, cuando nació. Porque toda Jerusalén se turbó y Herodes también. Y vinieron los sabios con presente, visitando a un rey en nacimiento. Herodes se turbó, tiene 38 años, con miedo que le quiten el reinado. Entonces la Biblia es clara, la Biblia está ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, para continuar con mi estudio acá. Entonces, la advertencia que Jesús le dio a su discípulo le salvó la vida a muchos de ellos, pero huyeron a Jerusalén luego de que los romanos entraron en el templo y lo profanaron. ¿Se entiende? Porque usted tiene que entender algo. Una cosa es el tiempo de los escritos. Usted tiene que analizar el tiempo, cuándo, que todos los libros que se escribieron tienen cuándo se escribió. Por eso mismo, para que usted entienda el marco histórico. Amén. Entonces, Mateo capítulo 16, el capítulo 24, verso 16 a 26. Entonces los que estaban en Judea huyeron a los montes, ¿verdad? Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encinta, de la que crían en aquellos días. Orad pues, porque vuestra vida no sea en invierno o el día de reposo. ¿Por qué? Porque la gente hay frío, no se quiere mover. El día de reposo no se quieren mover, ¿no? Porque el hombre no fue hecho para el día de reposo,
fuera el día de reposo para el hombre. Y el día de reposo es una sombra, es el hoyo, es el túnel que te va a llevar a Cristo solamente. ¿Por qué? Porque el verdadero reposo es Jesucristo, el reposo espiritual. Venía a mí todo lo que está cargado y trabajado, y yo le llevé, y llevaba mi yugo. Mi yugo, ¿cuál era el yugo que llevaban antes? El yugo era la Torá. Ahora Jesús dice, lleva mi yugo no el yugo de ellos, porque la Torá era el yugo que conducía, que alineaba al pueblo. Los 613 mandamientos de Torá, mandamientos de Minás, todo. Entonces, como mencionamos anteriormente, Jesús también aludió que esa profecía ocurriría nuevamente ante la venida y en el marco de la gran tribulación. En el marco de la gran tribulación. Mateo 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, número uno, primero, y dice el mismo texto en el mismo cuadro, y estas cosas no acontecerán sin que esta generación pase. ¿Cuál generación? La iglesia todavía estaba formada. La iglesia ya existía. Para el Señor no habrá la iglesia ahora. Después de que se escribió, se comenzó a copiar y escribir los apóstoles. Que comenzaron a editar, que eso es algo que tienen que estudiarlo, todo eso. Entonces, ¿cuándo? ¿Con quién está hablando? Está hablando con Israel ahí. Con Israel. La generación presente que está ahí escuchando lo que Jesús está diciendo, son israelitas y judíos. Dispersos, israelitas, los perdidos que vino a rescatar, que es otra cosa que hay que enseñar solo a la gente. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vino Jesús? Porque, es verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios su único hijo para que todo aquel, escuche bien, para que todo aquel que en él crea, hay una condicionante. Todo, aparte del pueblo judío y el pueblo de Israel, todos ellos se salvan, tienen que creer en Cristo. Ahora, él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Mateo 1:20, porque él vino a salvar a su pueblo, a su pecado. Su nombre se ha llamado Jesucristo, Jesús, porque salvar a su pueblo de su pecado. A una audiencia específica. Presta atención. Vamos bien para allá. Entonces, en la mentalidad hebrea, esa repartición o repetición de profecía no es algo fuera de común, ya que se ve en tiempo, en forma clínica, no lineal, como el pensamiento occidental. Las fiestas bíblicas marcan estos ciclos y no revelan la etapa del plan de redención a través del Mesías. Cada una de las fiestas, lo que pasa es que no quiere decir la fiesta, entiende que la fiesta fue para Israel, no, la fiesta era para Dios, para Yahweh, que Israel celebraba, como cada parte de la fiesta tiene que ver con la redención. Ya ven, tabernáculo, Sukkot en hebreo. Cada fiesta, Pascua, Paz y Levadura, el Purim, la fiesta de expiación de Yom Kippur, la Rosh Hashanah, cabeza de año, toda esa fiesta
tenían que ver, son 7 fiestas, tenían que ver con el ciclo, ¿verdad?, en la vida de ellos para la redención, para la venida del Mesías. Por eso ellos todavía, aún los judíos y los israelitas, celebran la fiesta. Porque ellos entienden que, entonces, usted escucha Apocalipsis, habla de trompeta. No hay una fiesta de trompeta. No hay fiesta de Yom Kippur. Yo voy a traer un estudio de eso después. Más tranquilo. Entonces, venida del Mesías. Como hemos visto hasta el momento, Jesús no respondió a la pregunta de los discípulos con fecha. Más bien, le dijo cuáles iban a ser las señales de su venida. Y a continuación, describió cómo iba a ser su venida en sí. No le puso una hora, no le puso un día. Recuerde en el 1974, cuando, y para el 2006 también se repitió eso, 1974, cuando Smith, el señor de los adventistas, ¿verdad?, de los que llaman sus sábados, los adventistas, que profetizó y dijo que se les reveló que para esa fecha iba a venir el Mesías y el mundo se iba a acabar, que no vino, que después quiso arreglarlo con otra teoría, que fue que vino, que fue que se cumplió en otra parte y no vino en el mundo entero para salvarse. Estudie eso, búsquelo, que ya a usted se le facilitó ahora mismo a los cristianos el estudio. Tiene ChatGPT, tiene Gemini, tiene toda esa cosa que le... Ahora que van a toda la gente torcido y desinformado, estudiando de ahí. Entonces, Mateo capítulo 24, verso 17, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Esta descripción hace ver que la venida será rápida e imprevista, como relámpago, pero todo lo verá. No es el rato secreto como se inventó para el siglo XVI un señor ahí. También más adelante voy a traer un estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia, cómo y cuándo, cómo será, para que salgan de todos esos pensamientos y se centren bien. Entonces, como el relámpago, porque será rápido. Dice, en un abrir será de ojo, pero todo ojo le verá. Porque como, fíjense que República Dominicana, le voy a poner un solo ejemplo. República Dominicana tiene 10,000 habitantes, por ejemplo, 10,000 o 10 millones de habitantes. Y que de repente, de esos 10 millones de habitantes, 5 se eleven. Fíjense. 5 se eleven. 5 desaparezcan. Familia, buscando familia. Todo ojo le verá. Será visible cuando eso suceda en la nube. Porque eso es lo que pasa. Hay un encuentro con Cristo en la nube antes de descender a la tierra. No hay dos venidas más. No hay dos venidas, no. Es una sola venida. Una cosa es que reciba la iglesia en los aires y otra cosa es cuando descienda a la tierra para poner fin al periodo de gran tribulación sobre la tierra. Y ya te saben. Bien, voy para allá. Jesús estaba citando los que Daniel profetizó sobre la venida del Mesías y cómo vendría sobre la nube. Igualmente está escrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión, en la noche,
Y aquí, con la nube del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino a ancianos de día y le hicieron acercarse delante de él, y le fueron dados dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio en dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Es aquí que viene con la nube, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación delante de él. Sí, amén. Jesús reveló cuando él aparezca en las nubes. Ese será el momento en que reunirá a todo su pueblo, aunque estén dispersos en el planeta. Naciones, tribus y lengua. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya una persona, en cualquier parte del planeta, será reunido al encuentro en la nube con Cristo. El Espíritu Santo subirá a la iglesia al sonido de trompeta. Entonces, verso 31, Mateo verso 31 dice, 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A sus escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que fueron invitados, que no fueron a la boda, el que no estaba vestido, bueno, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque hay un llamado a la salvación. Pero cuando se pone en la mesa la condición del reino y nadie quiere aceptarla, algunos se van, como el caso del joven, también como el caso de la viña, que contrató uno a las 6 de la mañana, uno a las 9, otro a las 12, otro a las 3, otro a las 5, y le pagó todo normal. Y el de la mañana volvió a reclamarle, ve acá, porque esto es un denario a todo el mundo. ¿No? Yo no soy dueño de mi viña, yo hago lo que yo quiera con eso, porque yo soy el dueño. ¿Qué dijo? Que se fue. ¿Qué el Señor le dijo? Por eso el Señor se volteó a decir, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Porque el dueño del reino hace lo que él quiera con su reino, y él manda como él quiere, y como el pago de un día de trabajo es un denario, porque no hay medio denario para pagarlo. La salvación es media. La salvación es media. Es un denario. La salvación es una sola. No le va a dar una mitad de la salvación, un cuarto a otro. No, que yo tengo 20 años, que él tiene un día, como el ladrón de la cruz. No. Es que en el ladrón de la cruz hay un grupo que van a estar igual que el ladrón de la cruz. Y hay otro grupo que van a rechazar. Todo eso dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué? A Israel, que es el pueblo escogido de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios como una nación santa? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Por favor, dígamelo usted. Porque la iglesia es comprada. La iglesia es comprada. La iglesia es adquirida. Se pagó una dote. Bueno. Bien. Estoy terminando ya. Entonces, esta revelación no es algo que Jesús se inventó, sino que estaba ya escrita en la profecía bíblica, como en Isaías 27:13, Jeremías 31:7 al 11,
Isaías 5:26, Zacarías 10, versículo 8 al 12, Isaías 11 y 12. Eso fue lo que también explicó Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibirlo el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a recibir? En el aire. Entonces, la venida del Señor después de la tribulación, tú tienes que poner la diferencia. No es un solo evento, son dos eventos: el arrebatamiento y la venida del Señor. Es un evento distinto. La parábola de la higuera. Jesús enseñó una parábola que compara las señales de su venida con una higuera. ¿A quién se le dio la señal de la higuera? ¿O quién era una higuera? ¿A qué higuera no encontró fruto cuando fue? ¿A qué higuera fue que vino y cavó la higuera? Le hizo un hoyo alrededor de sus raíces, se fue y le dio un tiempo para volver y buscar fruto. No vino y cavó a Israel otra vez. No abonó a Israel cuando vino su primera vez Jesús, con los milagros que hizo, con las señales. Entonces, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca, a las puertas. El Señor revela que cuando se vea estas señales, esa será la generación de su venida, la generación de su venida. De cierto digo, que no pasará esta generación, esta generación, hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Cuál es la generación que no iba a pasar? ¿Quién estaba presente en el monte cuando el Señor se sentó a enseñarle en el monte de los Olivos, a la salida del templo, Mateo 24, que hiciera la pregunta a los discípulos y él se sentó para respondérsela? ¿A quién es que le está respondiendo? A la generación que está presente. La misma generación que dice el Señor que todo esto no va a acontecer. Y de cierto os digo que no pasará esta generación en presente. La iglesia estaba ahí, porque Jesús todavía no había ido a la cruz ahí. Ya entró el Cordero a exhibirse como era de costumbre, para ser revisado. El día 10 de Nisan, de que entró. Pero no revela el día exacto. Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni de los cielos, sino el Padre. El Padre, el único que sabe. El Padre que sabe. Mire, pero ni del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solamente el Padre lo sabe. Dios te bendiga, Dios te guarde.